el pastor Esteban me pidió de compartir algo en particular. Él me estaba diciendo, y quizás se fueron dando cuenta, de que los últimos mensajes estuvieron relacionados con respecto a la iglesia. Y él me dijo que trate en la medida de lo posible de continuar con esta temática, con el tema de la iglesia. Y me dijo algo de la obra del Señor. Y yo me acordé que hace mucho tiempo compartí un tema respecto a esto, así que quizás los más memoriosos, y estaba mirando yo qué fue, porque en su momento también les había hecho ¿cómo se llama esto? Un señalador, no sé si se acuerdan, si alguno lo tiene ahí en la Biblia, bueno, y vi que fue en el año 2022, pero como digo siempre, y lo dice Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo vamos a repetir, tendrían que tener mucha memoria para que se acuerden, yo me lo acuerdo, pero ustedes, bueno, ojalá que sí. Vamos a hablar acerca algo de la obra del Señor, pero para aquellos que los que no recuerdan y los que no estaban, te explico el porqué de este mensaje. En un momento fue después de la pandemia, creo que fue finales del 2020, principio de 2021, yo recuerdo que hacía calor, pero fue ni bien terminada la pandemia. Me invitaron a compartir en un picnic de varias iglesias allá en Citibel. Y los líderes de aquel momento me habían dicho de que estaban enfrentando un problema con los grupos de jóvenes y adolescentes que, ¿se acuerdan, no? Ya nos olvidamos de la pandemia. De que había muchos problemas de grupos de jóvenes, de líderes que no querían volver. Que estaban titubeando entre volver a las reuniones, a congregarse, de que muchos ministerios estaban tambaleando. Y ellos me dijeron algo así como que era tiempo de volver a reconstruir, de volver a empezar, y que había que orar, y que había muchos que habían perdido como esa chispa en el corazón por los jóvenes, por los adolescentes. Y yo me acuerdo que cuando él me dijo eso, se me vino enseguida la historia de Nehemías a la cabeza, hay que reconstruir. Y escribí, y hice este mensaje que en aquel momento compartí, que lo compartí también acá en Ranela, como les dije, ahí durante el año 2022. Hoy lo voy a hacer mucho más rápido, porque en aquel momento, de vuelta, no tienen por qué acordarse ustedes, pero el pastor Herrera me lo hizo dar y lo hice en 3 veces, porque tiene 5 puntos, una introducción que era bastante larga, y tuve 3 domingos para desarrollar este tema. Así que hoy voy a ir bastante más acelerado, voy a omitir algunos detalles, pero bueno, vamos a intentar explicar 3 puntos. Vamos a hablar acerca de la obra de Dios. Y yo quiero que tengas abierto el libro de Nehemías, por una parte, pero mientras tanto vayas abriendo ahí 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer algo antes de empezar. Este es un versículo que el pastor Esteban, muchas veces yo lo escuché hablar de este versículo y compartirlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, haciendo mucho énfasis en esto, porque vamos a hablar acerca de la obra del Señor. Y vamos a desarrollar 3 puntos que voy a intentar de ser bien práctico, ser bien rápido y lo más claro posible. Tienen abierta ahí la Biblia, tienen ahí 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, y recuerden que yo cada vez que me toca hablar siempre digo lo mismo. Yo uso la Reina Valera del 60, no, la Biblia de las Américas, por si ven algo distinto acá. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le escribe a esa iglesia ahí en Corinto y nos dice también a nosotros, miren hermanos, y le dice amados, él los amaba como el Señor nos ama a nosotros. Escuchen esto, tienen que estar firmes, tenemos que estar firmes. Firmes en nuestros principios, firmes en el Señor, firmes en nuestras convicciones y también constantes. Hay que tener constancia, esto es una carrera a largo tiempo. Firmeza, constancia, y dice ahí la palabra de Dios, abundando siempre, fíjate, siempre en la obra del Señor. Y ahí introduce el concepto de lo que es la obra del Señor, que ahora te voy a tratar de definir. Sabiendo, fíjate, nos da una promesa, sabiendo, tener por seguro que tu trabajo, que mi trabajo en la obra del Señor no es en vano. Dios no es deudor de nadie. Es algo que vale la pena. Tenemos que estar firmes, tenemos que ser constantes y tenemos que abundar, trabajar.
en la obra del Señor, porque ese trabajo vale la pena, no es en vano. El Señor no se va a olvidar de lo que hacemos de corazón y de lo que hacemos para Él. Ahora, bueno, entonces la obra del Señor. Vamos a hablar acerca de la obra del Señor y vamos a ver 3 puntos. Bueno, ¿qué es la obra del Señor? No sé si hay una definición en la Biblia. Si yo te pregunto a vos, bueno, ¿qué entendés por la obra del Señor? Bueno, tenemos en claro entonces que tenemos que trabajar y abundar en la obra del Señor. Ahora, ¿pero qué es la obra del Señor? ¿Qué será la obra del Señor? Bueno, yo te voy a dar una suerte de definición que no está en la Biblia, pero que ahora vas a ver, que vas a seguramente coincidir conmigo, porque a veces quizás cometemos el error, la equivocación de limitar el concepto de la obra del Señor, de acotarlo a un ámbito muy chiquitito. Y bueno, decimos, bueno, nosotros participamos en la obra del Señor y trabajamos en la obra del Señor cuando servimos, cuando tenemos algún ministerio, alguna actividad dentro del marco formal de una iglesia, ¿no? Con un ministerio, con un cargo no, pero dentro de la iglesia. Y eso es acotar mucho el concepto de la obra del Señor. La obra del Señor es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Y a ver, si tendríamos que... Mirá, esta definición yo estoy seguro que quizás la vas a recordar y no te la vas a olvidar. Podemos decir, bueno, vamos a dar una suerte de definición de lo que es la obra del Señor. Bueno, la obra del Señor es todo aquel servicio, es servir al Señor, todo aquel ministerio, toda aquella actividad, trabajo que vos o yo realizamos dentro del marco formal de una iglesia, como no, como por fuera, porque quizás la obra del Señor está mucho más afuera de la iglesia que dentro de la iglesia, con un claro propósito, con un claro objetivo. ¿Cuál es? Es, en primer lugar, predicar el Evangelio de Cristo, o sea, lo que llamamos la extensión del reino, compartir a otros de Cristo Jesús, como así también el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia, de nosotros, de los cristianos. Te lo voy a repetir. ¿Qué es entonces la obra del Señor? Tenemos que nosotros abundar en la obra del Señor, tenemos que participar de la obra del Señor, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Bueno, ¿qué es la obra del Señor? Entonces, es todo aquel servicio, es todo aquel ministerio, actividad, trabajo que vos realices en la iglesia como por fuera de la iglesia, con el propósito, con el objetivo de predicar la palabra de Dios, de compartir de Cristo a aquellos que no lo conocen, de extender el Evangelio de Cristo, el reino, como así también capacitar, perfeccionar, fortalecer, hacer crecer a la iglesia de Cristo. Y esta definición, que como viste es mucho más amplia, a ver, ¿qué es la obra del Señor entonces? Bueno, nosotros participamos y trabajamos y servimos en la obra del Señor cuando, por ejemplo, somos maestros de escuela dominical en la iglesia, por supuesto, cuando estamos en el grupo de alabanza, cuando estamos en el grupo de mujeres, de hombres, cuando salimos como iglesia a repartir folletos, y todo aquel trabajo, actividad, ministerio, servicio que vos te imagines que hagas dentro de la iglesia para compartir la palabra de Dios, como para fortalecer la iglesia, es la obra del Señor. Pero la obra del Señor también está por afuera. Es toda aquella también actividad, ministerio, servicio que vos hagas en el Señor ahí cuando nadie te ve en tu casa, con el mismo propósito, el mismo objetivo. Es cuando, por ejemplo, en tu casa, en tu familia, llamás a alguien por teléfono para invitar a la iglesia, o cuando repartís un folleto a un compañero de trabajo, cuando le compartís de Cristo a un compañero de trabajo. Ahora vamos a ver que también es aquella persona que quizás en la soledad de su casa está orando por la iglesia, está orando por el pastor, por los ministerios del pastor. Es aquella persona, aquel cristiano que, porque la Biblia habla mucho de la ayuda al prójimo, que está ayudando en necesidades quizás materiales, económicas, espirituales, consolando a un vecino, a una vecina, a un pariente, a alguien, por fuera de la iglesia. Quizás la iglesia ni se entera, pero eso también es la obra del Señor. Y ahora hoy vamos a ver de que, mira, tenemos que tener un peso por la obra del Señor, que tenemos que orar por la obra del Señor y que tenemos que tener una participación activa en la obra del Señor. Pero mira, tenemos que participar, orar y tener un gran peso por la obra del Señor y eso hacerlo con abundancia. Vamos al libro de Nehemías, mirá, tenés ahí conmigo el libro de Nehemías, vamos al primer punto, mirá. Hoy pretendo explicarte primero que tenemos que tener una carga. Yo la mejor palabra que encontré para, poner el primer punto de lo que es el tema es un peso, ¿no? Yo, quizás digo, bueno, ¿qué palabra podría encontrar? También podría ser una carga. Pero digo, bueno, un peso. Hay que tener un peso por la obra del Señor.
Y ahora vamos a ver esto con un fundamento bíblico, con una historia que es la historia de Nehemías, que no voy a tener el tiempo de explicar todo. Ahora te voy a decir primero un poco el contexto, pero vamos a ver que Nehemías tuvo un peso, y vamos a ver otro personaje, un peso por la obra del Señor. Todos quizás recuerdan la historia del pueblo de Israel. Israel no tenía rey, el pueblo judío no tenía rey. Le pide al Señor un rey, aparece el primer rey Saúl, aparece el segundo rey, el rey David, aparece Salomón. El reino en ese momento se divide en dos, hubo una pelea constante entre el reino del sur y el reino del norte. Y en un momento, quizás por una gran desidia de muchos reyes que no temían al Señor, y el pueblo también se alejaba y caía en idolatría, Dios enviaba a sus hombres, a sus profetas, para que se vuelvan al Señor, mostrando su gran misericordia, a pesar de que eran cabeza dura. Ahí tanto el reino del sur como el reino del norte, los judíos eran cabeza dura, y el Señor en su gran misericordia mandaba a sus profetas que advertían: vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, porque si no van a venir las consecuencias. El pueblo no escuchó. Vino un gran imperio, que era el imperio asirio, y destruyó con el reino del norte. Afuera el reino del norte de Israel. Y quizás quedó el reino del sur, que debería haber aprendido de esa lección. Y sin embargo seguía dándole la espalda al Señor, seguía en idolatría, seguía pecando, y el Señor, por ejemplo, Isaías, Jeremías, y el Señor seguía levantando hombres de Dios que advertían al pueblo: vuélvanse al Señor, con amor, con mucho sufrimiento. Por eso Jeremías lo dice en el profeta, porque sufría, tenía un peso, decía: vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Y el reino del sur, que ya tenía el ejemplo del reino del norte, que había sido caído, no entendió nada, no aprendió de la lección, y vino el imperio babilónico ¿se acuerdan? Nabucodonosor, que me suena a mí a superhéroe, ¿no? Para decir Nabucodonosor, parecía que vino y destruyó el reino del sur, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Fueron dispersados casi todo el pueblo judío, se fueron a Babilonia, un desastre total, como consecuencia de que el pueblo no escuchó la voz de Dios, no escuchó las advertencias, se alejó del Señor, y ahí estaban cautivos por todos lados. Primero en Babilonia con Nabucodonosor, pero vino otro imperio, el imperio medo-persa, de la mano de Ciro. Hay muchos nenes hoy que se llaman Ciro, ¿no? Pero bueno, vino otro imperio, fíjese, un imperio derrocando a otro, que Ciro fue utilizado por Dios y, conquista Babilonia y le permite a muchos judíos volver a regresar de la cautividad. Ellos estaban esclavos. Y entonces van a ver esta historia, tendrían que leer el libro de Esdras, léanlo si nunca lo leyeron, que va en paralelo con el libro de Nehemías. Este hombre, Ciro, movido por supuesto por la mano de Dios, por la mano soberana de Dios, permite a muchos de la cautividad regresar, y regresan a Jerusalén, a su tierra natal. Y comienza la reconstrucción de la ciudad, comienza la reconstrucción del templo, y reconstruyen el templo, pero no pudieron reconstruir las murallas, y ahí aparece Nehemías. Estaba la ciudad reconstruida a medias, el templo, que muchos judíos decían no tiene la misma gloria que el templo de Salomón, pero ahí estaba el templo, el centro de oración para el pueblo judío, pero las murallas estaban destruidas. Y ahí estaba Nehemías, en una ciudad que se llamaba Susa, la capital del imperio medo-persa. Era copero del rey, era una persona de extrema confianza. En ese momento se llamaba el rey del imperio medo-persa, Artajerjes. Era el que probaba la comida y el vino antes que la tome el rey, por si alguien lo envenenaba, algo por el estilo. Ahí estaba Nehemías, hombre de Dios, en una ciudad que no era su ciudad, en un lugar alejado de su Jerusalén entrañable, y ahora vamos a ver por qué. Y ahí aparece en la historia Nehemías. Y cuenta la palabra de Dios, ahora sí, va a andar conmigo en Nehemías capítulo 1, vamos a leer un par de cosas, voy a ir leyendo rápido. Dice, ¿tienen todos Nehemías capítulo 1? Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, acordate de ese mes de Quisleu, el mes de Quisleu más o menos es noviembre y diciembre de nuestro calendario gregoriano. Acordate, ahora vas a ver por qué. Aconteció que en el mes de Quisleus, en el año 20, estando yo, dice Nehemías, en la fortaleza de Susa, que era la capital del imperio, vino Ananí, uno de mis hermanos que eran judíos, un judío. Vino de Jerusalén a la capital de Susa, recorrió muchos kilómetros, con algunos hombres de Judá. Fíjense, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y fíjense lo que respondieron. Y estos hombres me dijeron, el remanente,
los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y esto es lo más importante. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Por el momento hasta ahí la palabra de Dios. No sé si seguiste la lectura. La ciudad de Jerusalén estaba siendo reconstruida, el templo había sido reconstruido, los muros no. Este hombre de Dios, Nehemías, estaba muy lejos de Jerusalén, recibe a unos judíos, su propio pueblo, su propia sangre, y les pregunta. Dice, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el remanente que quedó allá, que escapó de la cautividad? Y la noticia que escuchan no fueron buenas. Dice, no, ellos están en gran afrenta y aflicción. Las murallas están derribadas, las puertas quemadas a fuego. Las noticias que había recibido fueron para él tan conmovedoras que fíjense ahí en el versículo número 4, la respuesta, ¿no?, ante esta noticia que lo conmovió en gran manera. Fíjense cuando dice, él escuchó estas palabras, dice, lo primero que dice, me senté. ¿Vieron cuando uno, espero que nunca nos toque, o el que lo vivió, cuando uno recibe una mala noticia, una mala de verdad? ¿Y qué pasa? Alguno dice, bueno, se me aflojaron las piernas. Cuando una noticia realmente te impacta, de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad, de algún accidente, de alguien que amamos, y es una noticia que de verdad, ¿no? Antes se levantaba el tubo del teléfono, y hay tantas películas con eso que se cae el tubo del teléfono y pum, se le va y se desmayan. Pero Nehemías escuchó esto de la aflicción, del oprobio, de las murallas, de cómo estaba en gran afrenta y tristeza su pueblo, su ciudad, que dice, recibió esta noticia y se tuvo que sentar, porque se le aflojaron las piernas. Y después dice, y lloré. Es increíble, ¿no? Un hombre grande. A veces es raro, yo soy de llorar, ¿eh? Yo lloro con una película, algo, yo soy de llorar. No me puedo, soy de llorar. Muchas veces acá también a veces lloro. Y lloró. No solamente que se le aflojaron las piernas, se tuvo que sentar, se puso a llorar. Dice la palabra de Dios que después dice, fíjate, dice, y estuvo haciendo duelo por algunos días, y después dice, y estuve llorando y orando al Dios del cielo. Fue una noticia que lo conmovió. ¿Y vos sabés qué nos demuestra esto? Que Nehemías tenía un peso en su corazón, tenía una carga por la obra del Señor, por su ciudad, por su pueblo. No le era indiferente. Y esa misma carga, ese mismo peso, es el que tenemos que sentir vos y yo por la obra del Señor. Porque vos sabés que la noticia que nosotros también escuchamos, si nosotros seríamos sensibles y empáticos con los que nos rodean y hacemos como Nehemías, preguntamos por la obra del Señor, preguntamos por la gente, cómo está la gente, los inconversos, preguntamos por las iglesias, por los ministerios. A veces podemos encontrarnos con noticias que no son muy agradables. Si nosotros nos ponemos sensibles y escuchamos la noticia del mundo, hay tristeza, hay suicidios, hay drogas, hay familias destruidas. Las noticias que escuchamos del mundo no son lindas. Y no deberíamos ser indiferentes, sino que tenemos que tener un peso, ¿no? Se nos tendrían que aflojar las piernas. Y tendríamos que llorar. Y no deberíamos ser indiferentes ante las noticias que recibimos del mundo, de muchas iglesias. Si uno se pone a ver iglesias que se van disminuyendo, que se quedan sin líderes, sin pastores, que van cerrando, que hay problemas. Y no deberíamos ser indiferentes, tendríamos que tener un peso, una carga por la obra del Señor, por las personas que se pierden sin Cristo, por las iglesias, por los ministerios. Un peso, una carga, así como lo tuvo Nehemías. Él se tuvo que sentar, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró, y ahora vamos a hablar un poco de la oración. Yo les dije muchas veces, y lo que me conoce más, y quizás algunos que no me conocen, yo me llamo Pablo. Y mis papás, esto lo dije un montón de veces, no me pusieron Pablo por el apóstol Pablo, menos mal, porque si no me hubiese cambiado el nombre. Y yo digo siempre, qué grande que me queda el nombre de Pablo. Max, si pone ahí Romanos capítulo 9, versículo 1, 2 y 3, Pablo dice algo, mirá, estas palabras de Pablo son tan fuertes, tan elocuentes, tan llenas de sentido, de un pesar, de un peso, de una carga, de un amor por el pueblo, por las personas
que se morían sin Cristo, que nos dejan sin palabras. Ahí está, Maxi, te lo estás poniendo. Bueno, yo voy a ir parafraseando, pero vayan leyéndolo de ahí, porque me puedo seguramente confundir palabras. Pablo dice, mira, fíjate cómo pone de testigo al mismo Cristo y a su conciencia a través del Espíritu Santo. Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Él está reafirmando, diga, mira, lo que voy a decir es cierto, y pongo de testigo a Cristo y a mi conciencia y al Espíritu Santo. Fíjate cómo enfatiza de que lo que va a decir es una verdad, que no está mintiendo, que no está exagerando, como a veces exageramos nosotros con cosas, con palabras que tiramos a borbotones por ahí. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mi pueblo, por los judíos, porque habían rechazado a Cristo. Y dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 3 o en el capítulo 4, ahora no me acuerdo, y fíjate qué pesar, qué dolor, qué amor tenía por la salvación del pueblo judío, que dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a ellos. Pablo estaba diciendo ahí, mira, digo la verdad en Cristo, no estoy mintiendo, tengo un profundo pesar, un dolor por todos estos judíos, este pueblo que rechazaron a Cristo y que se mueren sin Cristo, que desearía yo mismo ser anatema, perder mi salvación por amor a ellos, por amor a la salvación de ellos. ¡Qué amor el de Pablo! ¡Qué amor el de Pablo! Y ahí me doy cuenta qué grande me queda a mí el nombre Pablo. El peso por la obra del Señor, la carga que deberíamos sentir. No podemos, no deberíamos, ¿no? Porque a veces sí podemos y lo somos, de hecho, indiferente ante el sufrimiento de la gente que nos rodea, indiferentes ante muchas personas que realmente no conocen de Cristo, indiferentes a muchas iglesias que se van disminuyendo, yo me entero de iglesias que van cerrando, que se van quedando sin pastores, sin líderes. El peso por la obra del Señor. El peso, la carga por la obra del Señor. Pero mirá, el segundo punto, Maxi, Nehemías no se quedó solamente con eso del peso en el corazón. Nehemías lo tenía, lo vimos. Sino que se puso manos a la obra y lo primero que hizo, la primera respuesta, esto muchas veces lo hablamos con Silvia, la primera respuesta instintiva es la oración. Lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó esto, él ayunó, él hizo duelo, él se sentó, él lloró, pero se puso a orar, Y miren, por ejemplo, vamos de vuelta al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, fíjense, el versículo 4 dice, y estuve ayunando, termina así, y orando delante del Dios del cielo. Fíjate el versículo 6, que estén atentos tus oídos, ahí le está hablando a Dios, Nehemías, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír, fíjate, la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Pero bueno, vamos a ver ahí en el capítulo número 2. Nehemías se pone a orar, y yo te dije que tengas la memoria ese mes de Kisleu, que es de noviembre, diciembre, el mes de Kisleu es un mes del calendario judío, ¿no? Y es a la altura nuestra, noviembre, diciembre. Él estuvo mucho tiempo, 4 meses, ayunando y orando, porque tenía un propósito de presentarle una petición al rey Artajerjes. Y ahí en el capítulo número 2 del libro de Nehemías vemos justamente a Nehemías en presencia del rey Artajerjes. Ahí anda poniéndolo, Maxi, si querés. Ahí está, Nehemías, capítulo 2, los versículos del 1 adelante. Y Nehemías está en la presencia de este rey, y dice la palabra de Dios que era la primera vez que Nehemías se presentaba triste, con un semblante triste delante de la presencia del rey Artajerjes. Y este no era un dato menor, porque el rey, si quería, se enojaba como caprichoso, como todos los reyes, ¿no? Y lo podía mandar a matar. Nadie podía estar en presencia del rey triste. Sin embargo, él estaba apesumbrado, no lo podía ocultar, evidentemente, y más allá de que estaba en la mano soberana de Dios, en los planes de Dios. Entonces el rey, fíjese que lo conoce, le dice, yo te conozco, estás distinto, no estás enfermo, ¿por qué está triste tu rostro, tu semblante? Y él le reconoce que estaba triste y dice, ¿cómo voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar triste si mi pueblo que está allá en Jerusalén, sus puertas y demás? Y sigue la palabra de Dios ahí diciendo que el rey Artajerjes le pregunta, bueno, ¿qué es en definitiva lo que me querés pedir? Y fíjate que ahí en ese momento, Nehemías, dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 4 del capítulo 2, y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Y fíjate, entonces oré
al Dios del cielo y le comenta la petición que le iba a dar. Ahora esa oración no habrá sido una oración muy larga, imposible. No le habrá dicho, perdón, rey, me voy, me aparto, me arrodillo a mi sitio de oración. No, era ahí. Y vos sabés que este pequeño versículo, entonces oré al Dios del cielo y le largó todo lo que tenía en su corazón, todo su pesar, toda su carga, todo su amor por el pueblo. Debe haber sido una oración cortita ahí, de milisegundos, en su mente, en su corazón, casi sin palabras. Y nos dice mucho en cuanto a la oración. Miren, tenemos que orar por la obra del Señor. La oración tan simple como entender esa relación con Dios, ese hablar con Dios, con la firme certeza y seguridad de que el Señor nos escucha, de que el Señor te escucha en la oración, de que el Señor tiene abiertos sus oídos para escuchar una oración genuina, una oración sincera. Y con respecto a la oración, yo creo que lo más importante, lo veníamos también hoy hablando con Analía en el auto, es ser genuino, ser auténtico. No hay formas para la oración. No es que hay que orar de una forma, o si lo haces arrodillado, parado, ojo abierto, ojo cerrado, te va a garantizar algo. No, un corazón genuino. ¿Te acordás de la historia de Ana ahí en 1 de Samuel? Ella oraba ahí, lo que le dijo es, estaba derramando mi corazón delante del Señor, y lo que Dios quiere es que seamos auténticos, genuinos, honestos. Derramar nuestro corazón en oración, eso es lo que pide. La Biblia habla mucho en cuanto a la oración y hay muchas enseñanzas. Él quiere que seamos constantes, ¿te acordás? La parábola de Lucas 18 de la viuda y el juez injusto, constantes, insistentes en la oración. Quiere que también seamos humildes, también en Lucas 18, ¿te acordás? Del recaudador de impuestos, del fariseo, que decía, Señor, gracias porque no soy como este, y el otro golpeándose el pecho decía, perdóname Dios. Quiere que seamos humildes. Mirá, no tenemos excusas para no orar. Porque a veces decís, bueno, Señor, yo no sé cómo orar, no sé cómo pedirte. Bueno, en Romanos 8 dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, nos enseña cómo orar e intercede por nosotros delante de oración. Si es que no sabemos orar, no nos salen lindas palabras. Dice, con gemidos indecibles está el Espíritu Santo que nos enseña a orar. Y vos sabés que el Señor no se olvida de tu oración, de mi oración. Yo también lo hablaba con Analía ahí en el capítulo, creo que es 5 o 8 de Apocalipsis. Después búsquenlo. Hay algo que es muy hermoso, que estamos, fíjense, hablando ahí en el libro de Apocalipsis, que los ancianos se presentaban delante del Cordero, ¿se acuerdan de esto? Con copas de oro llenas de incienso. Y ese incienso que eran las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Y vos sabés que hay muchos comentarios que dicen que nuestras oraciones, quizás las que no son respondidas, o creemos que no son respondidas, esas muchas oraciones que habremos hecho en la soledad cuando nadie nos escuchó, con una lágrima, con una tristeza en el corazón o con alegría, y que quizás dijimos, bueno, Dios se olvidó. Bueno, muchos dicen, no, que ahí están, ¿no? En esa copa de oro, llena de incienso, como el oro fragante al Señor, y que algún día van a ser presentadas delante de Él. Qué lindo consuelo. Tenemos que orar. El peso por la obra y tenemos que orar. Miren, voy a aprovechar que no está el pastor Esteban. Vayan conmigo a Hebreos 13. Vamos a sacarle el cuero al pastor. No, para nada, al contrario. Hebreos 13. Miren esto yo sé que lo saben, estamos repasando. Miren, yo me acuerdo cuando la primera vez que lo escuché esto en un mensaje me quedó tan grabado. Hebreos 13, versículo 17. Hoy yo lo decía cuando estaba Herrera, ahora lo digo cuando está el pastor Esteban. Escuchen Hebreos, no me van a escuchar a mí, es palabra de Dios. Hebreos, no te lo puse ahí, no, Maxi, no. Ahí está. Hebreos 13, 17. Escuchen esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles, o permítanle, que lo hagan con alegría, o sea, que sirvan con alegría, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Tenemos que obedecer, tenemos que orar por nuestros pastores, en este caso es Esteban, su familia, hay que orar. Tenemos que obedecerlos. ¿Vos sabés por qué? Porque ellos tienen un peso, ellos se meten en un brete, los pastores, Esteban es en este caso, pero los pastores se generan un brete muy grande, porque ellos van a tener que dar cuenta de las almas, de las personas que el Señor pone a su disposición, y ese peso ya que es demasiado grande de por sí, si encima van a tener que soportar nuestras quejas, nuestras peleas, nuestros conflictos, pobres. No quiero estar en el zapato ni de ningún pastor.
Entonces tenemos que orar por los pastores, para que permitirle, como dice ahí la palabra de Dios, que ellos puedan servir con alegría, con entusiasmo, que pongan su cabeza en predicar la palabra, en hacer crecer a la iglesia. Pero no solamente tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los líderes, por los ministerios, por las familias, por esta iglesia en Ranelagh, por otras iglesias, por la gente que amamos, por la gente que no conoce a Cristo. Tenemos que orar, hay que orar. Y no hay una excusa para orar. Siempre, yo también muchas veces lo he dicho, y quizás alguno se acuerda que siempre digo esto lo mismo, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Pero con la oración pasa algo muy particular, que nunca vamos a poder decir, no, estoy orando demasiado. Uno puede orar 5 minutos, otro 10, otro media hora, otro 1 hora, otra 2 horas, y siempre va a decir, no, estoy orando poco y necesito orar más. Tenemos que orar. El peso por la obra, oración por la obra. Mirá, y el último punto, voy a intentar ser corto, participación en la obra. Mirá, antes de empezar a leer ahí unas cosas del libro de Nehemías, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y mientras van buscando, yo les voy a decir algo. Esto ya también de vuelta es una suerte de repaso nada más. Todos sabemos que cuando tomamos decisión por Cristo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo es un don. Tenés un don de Dios. Mira, y esto el pastor habla permanentemente de los dones. Y el pastor Esteban y habla y dice que tenemos que usar tus dones. Y bueno, yo voy a ser reiterativo porque es lo que me pidió el pastor. A ver, yo te lo digo de vuelta, tenés un don dado por Dios, dado por el Espíritu, tenés un don. Si tomaste, escúchame bien esto de vuelta, te lo digo y no interesa la edad. Si tomaste decisión por Cristo, si tenés al Espíritu Santo en tu corazón, si sos cristiano, en definitiva, tenés un don. Tenés un don. En algo sos bueno, en algo sos útil para la obra del Señor. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, fíjense, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, está hablando de los dones, pero a cada uno de nosotros, los que somos cristianos, se le da una manifestación del Espíritu, un don, fíjense, para el bien común, dice mi versión. Hay otra versión como dice, para provecho, para el bien de todos. Se te dio una manifestación del Espíritu Santo, un don, en algo que podés servir al Señor, participar en la obra para el bien de todos, para el bien común. Y si no lo ponemos en práctica, es como una mesa que le dan una pata que no tiene y tambalea. Porque Dios te dio un don que es para el bien de todos, para el bien común, para provecho de la iglesia, y no lo estás usando. O no lo estamos usando, me incluyo. Efesios 4:12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Si alguno lo tiene, váyanle, porque yo cuando predico no predico con esta Biblia. Y Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, ahí lo encontré, también está hablando de los dones. Dice, bueno, el anterior dice, y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense, a fin de capacitar, como dice la Reina Valera, a fin de, perfeccionar, en esta dice capacitar a los santos, fíjate, aparece de vuelta el concepto de la obra del Señor, a fin de capacitar o perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones tienen una utilidad, un propósito, un porqué, no es para vanagloriarnos, no es para mostrarme, para decir, mirá todo lo que sé, mirá lo que el Señor me dio, sino que es para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento, para ponerlo para provecho de la iglesia. Y los tenemos que utilizar. Y mirá, la participación, vamos de vuelta al libro de Nehemías, perdoná, yo no soy de hacer esto, de ir y venir, vamos al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 3, te voy a decir esto, ¿se acuerdan esto? ¿Alguno se acuerda de este mensaje o no? No, bueno, buenísimo. Mejor, ¿eh? Fue hace tiempo ya, sí, por eso. Nehemías, ese día faltaron, digan. Nehemías capítulo 3, fíjense, ahí en Nehemías capítulo 3
habla de todos los que, hay un listado enorme que para los judíos era muy importante, de todos los que participaron en la obra de reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y hay un listado que es muy particular y comienza a mencionar a muchas personas, que eso nos enseña y nos da cuenta que en la obra del Señor, en la obra de reconstrucción, en este caso de los muros, pero en la obra de Cristo, en la obra de la iglesia, tenemos lugar para todos. Y es necesario que todos participemos, pero la lista es muy peculiar. Y yo te voy a dar unos ejemplos, porque muchos, se arremangaron, ¿no? Ahora van a ver cuál es el primer ejemplo. Se dejaron la Biblia de un lado, ahora van a ver que los primeros son los sacerdotes, dejaron la Biblia y se pusieron manos a las obras, agarraron la carretilla, la pala, y se pusieron, hermanos, a laburar. No quedaba otra, hay que trabajar, miren. Dice, entonces, fíjense, el sumo sacerdote, recuerden la posición de prestigio y de liderazgo que tenía un sumo sacerdote. El sumo sacerdote dejó ahí la Torá, sería el Pentateuco. ¿Cómo, Silvia? Le dejó la vestidura de lado, se arremangó. Dice, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, también los sacerdotes, agarró a todos los líderes de la iglesia y dijo, vamos, y edificaron y dijo, vamos a laburar, hermano. Basta, ahora hay que laburar, hay que trabajar. Fíjense, miren esto qué interesante. El versículo 5, a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, que eran de una ciudad. Pero fíjense este detalle, ¿no? Este punto no lo voy a dar. Pero sus nobles no apoyaron la obra del Señor. De sus señores, perdón. ¿Vos sabés por qué en el punto que no lo voy a compartir hoy? También hay un punto que habla de dificultades en la obra. Si unos vayan, cuando yo les voy a dar como ejercicio, como tarea para el hogar, si pueden, lean el libro de Nehemías. Van a ver la gran oposición. No todo fue color de rosa, al contrario. Nehemías no solamente lloró, no solamente tenía un peso, no solamente oró, ayunó por la obra del Señor y se puso manos a la obra. Los problemas que tuvo en la obra, las dificultades, las oposiciones, tanto internas como externas. Y las internas son las que más duelen. Cuando uno está trabajando para la obra del Señor y sin embargo hay gente del propio pueblo, y no quiero ser más explícito, a veces pone palos, ¿no? Y dificultades. Pasó acá, pasó con Nehemías. Pasa en las iglesias, pero no hay que desanimarse. Y si ustedes van a seguir leyendo el libro de Nehemías, Nehemías ante eso, ¿qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Alentaba. Vamos, vamos adelante, no desfallezcan. Había mucha oposición externa, como te digo, de los enemigos, eso lo puedo esperar, la oposición del mundo, pero también había interna. Y eso te desanima, te frustra, y es feo. Pero Nehemías no se quedaba ahí y oraba, y trabajaba, y oraba, vos sabés qué, y la otra mano tenía la espada para defenderse, y en la otra mano la carretilla, y en 52 días terminaron una obra impresionante, reconstruyeron los muros de Jerusalén. Fíjense, por ejemplo, ahí Nehemías capítulo 3, te voy a dar ejemplo para que veas todo lo que trabajaron. Nehemías capítulo 3, versículo 8, dice los orfebres, o sea, los orfebres eran como plateros, dice una parte perfumistas, el versículo 8, 3, 12, fíjense, ahí miren, y junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloe, bueno, los nombres son difíciles, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas, también las mujeres, no, nadie escatimó, nadie se apartó. Todos sirvieron al Señor, orfebres, y ahí sigue habiendo el listado, orfebres, plateros, después viene más adelante comerciantes, mercaderes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, hombres, mujeres, todos estaban involucrados en la obra de reconstrucción del templo, todos estaban involucrados en la obra del Señor. Y esto va para nosotros. Y lo último que te voy a decir para terminar, que esto yo también lo he compartido un par de veces y lo he dicho, que lo primero que tenés que saber es saber identificar cuál es tu don, en qué sos bueno, en qué podés ser útil. Y yo siempre he dado un ejemplo que obviamente eso lo sabés con oración, hablá con un líder, con tu pastor, con el pastor, en este caso Esteban. Hablá con un líder, con alguien, un hermano, hermana en la fe, a quien le tengas confianza, que sea confiable, que sea de testimonio, que quizás te pueda ser de ayuda. Porque lo que primero que tenés que hacer es identificar cuál es tu don, en qué sos bueno, en qué podés servir a la iglesia. En la obra del Señor, en todas, no es necesario tener un cargo, no es necesario tener un ministerio acá en la iglesia. ¿En qué podés ser bueno? ¿En qué podés contribuir? Y yo te voy a dar un ejemplo, porque bueno, esto es un ejemplo, y yo lo decía muchas veces, si vos alguna vez hiciste algo en esto de servir, ¿se acuerdan la definición? Algún servicio, algún ministerio, una actividad, un trabajo que vos hagas para el Señor,
con un objetivo de compartir el Evangelio o de fortalecer a la iglesia, consolar, edificar, enseñar en la iglesia. Si vos alguna vez hiciste una actividad, un ministerio, lo que te imagines que hayas hecho, no sé, vos lo sabés. Si vos una vez hiciste algo, saliste a visitar gente, si entregaste folletos, si hiciste algo, y alguien alguna vez te dijo algo, una palabra y te dijo, por ejemplo, no, me fuiste de bendición con lo que hiciste, ¿se los dijeron alguna vez? No me tienen que responder, me fuiste de bendición. Bueno, presta atención, yo esto varias veces lo dije, presta atención. Si volvés a hacer esa misma actividad, más o menos, y lo haces de vuelta y hiciste lo que hiciste, no sé, vos pensás solo en vos, en tu cabeza, y vienen de vuelta y te dicen, otra persona distinta, vos sabés que me fuiste de bendición, gracias por lo que hiciste. Bueno, ahí presta un poco más de atención todavía. Si esto se sigue, repitiendo en el tiempo con constancia, y se repite tu actividad, tu ministerio, tu servicio al Señor, y vienen distintas personas que te van diciendo, me fuiste de bendición, me fuiste de bendición, me fuiste de bendición, bueno, es muy probable, no lo sé, eso lo sabes vos con el Señor, orá, pedile al Señor sabiduría, pero es muy probable que probablemente esa actividad, ese sea tu don, sea lo que para que el Señor te quiere, sea para lo que seas útil al cuerpo de Cristo, a la iglesia, te lo digo y te lo repito, acá adentro, con un ministerio con cargo o sin cargo, no interesa, como por fuera. Yo a veces digo, es tan importante, y esto no lo digo por decir, la oración de mucha gente, muchas iglesias se sostienen por la oración de gente que quizás podés ser invisible, como es tan importante de mucha gente que quizás no son tan vistos, no están ahí abajo de los reflectores, de los micrófonos, de las luces, del púlpito de una iglesia, no le hablo de esta iglesia, de cualquier otra iglesia, de esa gente que incansablemente ahí en el silencio, en la soledad, se pone a invitar gente, invita gente, predica el Evangelio, invita gente y vemos gente que aparece a veces, cuando acá, vamos a suponer en esta iglesia en Ranela, que fueron invitados por uno, por otro, por aquello, por otro. Yo siempre, es como un palazo para mí y me constriñe el corazón y me llena de alegría cuando pasan, por ejemplo, a dar testimonio a las personas por el bautismo, por lo que sea, y cuando escucho, dice, no, yo vine a esta iglesia o me predicó el Evangelio tal persona, y vine y digo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Tenemos que tener un peso por la obra, tenemos que orar por la obra y tenemos que participar en la obra del Señor. Todos somos útiles. Por eso, hermanos, como dice ahí, como leímos el primer versículo en 1 Corintios, capítulo, ahí creo que era capítulo 15, versículo 58, hermanos míos, tenemos que estar firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor. Abundando siempre, con constancia. Porque nuestro trabajo, porque tu trabajo, mi trabajo en el Señor, para el Señor, no es en vano. Vaya si vale la pena. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando. Y oremos por todos, ¿no? Yo a veces veo que en el WhatsApp de la iglesia el pastor siempre termina, la reunión la suele terminar, no sé si hoy lo va a hacer Silvia, pidiendo que levante las manos por necesidades, por motivos de bendición, de alegría, de adoración. También se pone en necesidad, pero oremos por la iglesia. Oremos como, ahora aprovechamos que no está, está Mateo. Mateo, no digas nada vos. Nada, Mateo. Oremos por el pastor, por su familia, por su ministerio, que el Señor lo sostenga. De verdad les digo, tiene un gran peso. Esteban en este caso, como todos los pastores, tiene un gran, no es por Esteban, es un gran peso que tienen y por lo cual van a tener que dar cuenta. Oremos por ello. La iglesia crecerá o no por la oración de toda la iglesia, por la participación de toda la iglesia. Oremos por la iglesia, oremos por los ministerios, por cada uno de los ministerios. Tratemos de identificar nuestro don y participar, ponerlo en práctica, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le decía que mi suegro me decía, Dios te lo va a demandar? Me decía siempre mi suegro, si no lo ponemos en práctica, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos podido leer en ella. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y humildes para poder examinarnos en aquellas cosas que fallamos,
que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar, que tenemos que pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Señor, confesarlos y seguir adelante, Señor. Danos un corazón tan lleno de ti, tan tierno, tan dulce, Señor, como para tener realmente una carga, un peso, un sentir por todas las personas que se mueren sin Cristo. Que tengamos un gran peso, una carga por los ministerios, por la iglesia, por los hermanos que quizás deberían estar acá y no lo están, por los ministerios de la iglesia, porque somos, Señor, tu iglesia, estamos puestos aquí con un propósito, con un objetivo, que es predicar tu palabra. Una iglesia, sabemos, Señor, que una iglesia viva, una iglesia eficaz es de bendición para todos, Señor, para todos, para nosotros, para lo que nos rodea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentir ese amor y ese peso por tu obra, por tu ministerio, por las personas, Señor. Ayúdanos a aprender a orar más y más por las personas, por esta iglesia. Y ayúdanos, Señor, a poder primero identificar cuál es nuestro don, en qué te podemos ser útiles, Señor, y a ponerlo en práctica, a participar, Señor. Todos somos útiles, todos somos necesarios, Señor, para el crecimiento de la obra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oramos por cada uno de los hermanos que no están hoy acá, oramos por sus vidas, oramos por nuestra familia, por todos, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.